¿Les ha pasado que en casa tienen infinidad de tareas, se encuentran asumiendo el cuidado de uno o varios niños y entre esos pues posiblemente muchos de ellos tengan diferentes edades, probablemente algunos sean niños en etapa escolar, otros sean adolescentes, no tengan los mismos gustos, probablemente pues tengan diferentes actividades que les guste realizar en casa y que dentro de esas labores que ustedes realizan en el día a día asumiendo ese cuidado, es posible que ustedes se encuentren con un montón de tareas o de labores que hacer. También es probable que ustedes dentro de las labores que realicen en casa pues se encuentren con que de pronto dentro del rol que ocupan en la familia pues puede que sean padres, madres, abuelos, tíos o tías o simplemente asuman ese rol de cuidadores principales y que dentro de esas tareas y labores que tienen que hacer pues son tantas cosas que ustedes se ven en ese momento con un montón de cosas y encuentran como una posibilidad de acompañamiento para sus niños unas herramientas o aparatos que llegan de una manera maravillosa para ocupar el tiempo de esos chicos y es pues la TV, la tablet, bueno, un montón de cosas que pueden estar ahí y permiten de algún modo entretener a los chicos y sin el ánimo pues de negar este acceso a estas herramientas. Es importante tener en cuenta que de alguna manera estas ayudan a las familias a brindar pues como o facilitar ese soporte a los padres o cuidadores. Ahí surge una pregunta importante y es: ¿debemos negarle a los niños, a los chicos o a los adolescentes el acceso a estas herramientas, a estas tecnologías de la comunicación? Yo diría que no. Estamos hablando de una generación que sin duda ha nacido con estas herramientas, que ha nacido con estas tecnologías de la comunicación. Entonces, estamos hablando de una generación que desde el principio, de algún modo, desde muy pequeños están teniendo acceso a ellas. ¿Cuál sería entonces el reto que tenemos o que tienen los padres o que tienen los cuidadores frente a este tipo de herramientas y desde ahí la importancia de este tema que hoy estamos tratando? El reto entonces es acompañar para prevenir y en este sentido lo que tenemos que prevenir es entonces los riesgos y ahí como papás, como cuidadores nos preguntamos, ¿hay riesgos en el internet a través del uso de estas herramientas tecnológicas? Sí, hay riesgos y es importante que los identifiquemos. Si antes nuestros niños, nuestros adolescentes estaban expuestos a unos riesgos cuando no hacían uso de estas tecnologías, ahora esos mismos riesgos ellos los pueden encontrar, pero en los entornos virtuales. Y lo primero que deben hacer los padres y los cuidadores es conocer cuáles son esos riesgos que hay en estos medios o en estos entornos digitales. Si yo conozco como padre o como cuidador cuáles son esos riesgos que hay en estos entornos virtuales, podré mantener una comunicación con estos niños, con estos adolescentes, con las personas que están a mi cargo, bajo mi cuidado, y de esa manera podré prevenir muchas situaciones que se pueden mantener en estos entornos. Y hay, como les decía ahorita, asuntos muy importantes. Fundamental mantener una comunicación permanente con nuestros hijos. Todas las plataformas que hay ahorita en las que hacen parte nuestros hijos y de las que nosotros mismos hacemos parte, llámese Facebook, Twitter, y pues ahorita ellos usan muchísimo TikTok. Muchos de nuestros niños y adolescentes, por ejemplo, sueñan con ser youtubers y cada día van saliendo otro montón de plataformas, tienen unas edades mínimas para ser parte de ellas y esto no es en vano, o sea, estas edades mínimas están ahí porque se entiende que hay una edad que es la apropiada para estar ahí porque hay una maduración psicológica para que yo pueda hacer uso de esas
esas plataformas. Indudablemente, el negarle a un adolescente, por ejemplo, que cree un perfil de Facebook, por decirlo así, pues lo que va a hacer es que él probablemente cree ese perfil sin que yo lo sepa. Entonces, ¿qué es fundamental que yo tenga con mi hijo, con mi hija o con las personas que yo estoy asumiendo el cuidado? Que yo mantenga una comunicación permanente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Yo voy a educar, ¿cierto? Educar frente a los riesgos que hay en estas redes, en estas plataformas, que son los mismos riesgos que puede haber afuera, con la diferencia de que pues muchas de las cosas que se mantienen en estas plataformas permanecerán ahí por mucho tiempo. Educar frente a los riesgos, yo los identifico, los conozco, sé que están ahí, y si yo como cuidador sé de estos riesgos, pues tendré la posibilidad de brindarle mayor información a los niños, niñas y adolescentes, educo frente a ellos, mantengo una comunicación permanente y pues de esa forma puedo obviamente prevenir frente a las situaciones de riesgo. Es necesario hacer un acompañamiento permanente, y este acompañamiento permanente implica conocer cuáles son las reglas de oro que todo niño, niña o adolescente que hace uso de estas plataformas debe tener siempre presente. Y esto va desde una convivencia sana en el internet. Esa convivencia sana implica que yo debo de tener mucho cuidado de que hay personas que hacen parte de estas redes sociales y que esas personas no todas son mis amigos, que quienes son mis amigos en la vida real no necesariamente yo como papá debo de saber quiénes son los amigos de mis hijos en la vida real, pero explicarle que pues a veces los chicos se llenan de amigos en la virtualidad que no siempre conocen. Entonces yo sé quiénes son los amigos de mis hijos y enseñarles que pues esos amigos idealmente deberían ser los amigos también en estas plataformas, que a veces hay personas que crean perfiles falsos y que aunque aparezcan con unas edades, ¿cierto? Uno puede fingir tener una edad en una plataforma que realmente no tiene, dar datos, información falsa para crear un perfil falso, y ahorita de pronto más adelante lo mencionaremos como uno de los riesgos que está dentro de estas redes o de estas plataformas virtuales, que debo de tener mucho cuidado con lo que se publica o con lo que yo publico dentro de Facebook o dentro de cualquiera de estas plataformas, que debo de pensar antes de publicar cualquier cosa de mi vida personal, que lo ideal es que yo tenga solamente un correo para crear estos perfiles, que mi clave debe ser una clave segura, que no debo de estarla compartiendo con cualquiera, que no debo de compartir información de mi vida, de dónde estudio, de mis padres, o porque esa información puede ser utilizada para ponerme en riesgo también. Entonces, es deber de los padres enseñarle todo esto a los chicos, y estas son normas de convivencia importantes también para tener en cuenta, porque de alguna manera es enseñarle a los chicos a autocuidarse dentro de la internet. Hemos mencionado mucho los riesgos y es importante conocer algunos de ellos. En las redes encontramos, por ejemplo, el ciberbullying y mencionamos, por ejemplo, que el ciberbullying está relacionado con el acoso que pueden vivir algunos de los niños, niñas y adolescentes cuando son justamente acosados por otros chicos dentro de las redes sociales o de las plataformas con información, videos o pues cosas que ellos mismos montan dentro de estas plataformas y donde sufren pues justamente agresiones, y esto puede afectar su autoestima, su afectividad. Y en ocasiones estas situaciones pueden ser tan fuertes que pueden llevarlos a intentos de suicidio, situaciones que impliquen tener que tener atenciones dentro de instituciones hospitalarias, por ejemplo. Otro de los riesgos que pueden encontrarse en estas redes sociales, por ejemplo, es la sextorsión y el sexting. Una sextorsión puede darse a partir del sexting. El sexting es cuando, por
ejemplo, se accede a enviar fotografías, imágenes con contenido sexual y puede que inicialmente se haga de manera voluntaria. Yo puedo enviar fotografías íntimas a alguien y luego esta persona o otra persona puede tener acceso a esta información y luego obligarme a enviar más imágenes o incluso pues al tener acceso a esas imágenes o fotografías mías pues pedirme dinero o pedirme que mande más imágenes mías para ponerla en otras plataformas o en internet que ruede pues estas imágenes mías y someterme a otro montón de situaciones. El doxing es una práctica ya donde mucha de esa información que mencionábamos ahorita, que nosotros inocentemente podemos colocar y esta pues no son solamente víctimas los niños, niñas y adolescentes, sino también nosotros los adultos, podemos poner información nuestra, información personal, incluso nuestros gustos políticos o pues nuestras identidades frente a muchas cosas y lo que hace es que en esta práctica donde piratas informáticos investigan información personal nuestra, lo que hacen es que la publican para acosarnos luego a nosotros con esta información. Entonces es muy importante ir identificando todos estos riesgos. Uno que de pronto mencionamos ahorita de alguna manera es el grooming, y en el grooming que es muy importante tener en cuenta es que hay personas que se hacen pasar por menores de edad, son adultos que se hacen pasar por menores de edad, crean perfiles falsos y lo que hacen es que captan niños, niñas y adolescentes, dicen que tienen la edad de la persona pues, con quien quieren establecer contacto, son generalmente pedófilos y empiezan a ganarse la confianza de los niños, niñas y adolescentes, conquistar a los niños, niñas y adolescentes, empiezan a buscar incluso los que son más vulnerables, los que saben que están de pronto, permanecen pues como muy solos o que tienen pues como condiciones en las que de pronto han publicado dentro de sus mismas redes que se sienten solos o que se sienten muy tristes o que no tienen pues como digamos que acompañamiento. Ellos van identificando quiénes son los que pueden captar más fácilmente y empiezan a pedirles a veces incluso contenido sexual o a pedirles que se citen o que se encuentren y quedan los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Entonces un riesgo puede en algún momento llevar a otro y es muy importante que ellos conozcan que están expuestos a todas estas situaciones. Finalmente recordemos entonces que es importante que todo cuidador o padre esté muy pendiente de educarse, de identificar y de reconocer cuáles son los riesgos que hay en los entornos virtuales, de mantener una comunicación permanente con sus niños, niñas y adolescentes, que pueda obviamente hablar de la importancia de mantener una convivencia dentro de la internet y de todas estas aplicaciones, que refuerce siempre que hay que pensar antes de publicar cualquier información que haya dentro de estos entornos y que en ese sentido, más que pensar en lo que es la prohibición, es estar siempre pendiente de hacer un buen acompañamiento. Por eso yo me uno al buen trato para prevenir los riesgos en los entornos digitales.